los grandes libros. Estamos en fechas ya un poco complicadas, pero aquí os veo al pie del cañón. Hoy tenemos con nosotros a Agustín, ahora luego Luis os lo va a presentar. Agradecemos como siempre a la Facultad de Economía, al decano y a la vicedecana de Calidad, Lola Montagud, que justamente esta tarde no va a poder estar con nosotros. No sé si la conoces o no, pero bueno, es... Probablemente de vista sí, pero no he tenido trato. Bueno, pues gracias a ella y a Ginés Marco, que se va a retrasar un poquito, pues hacen posible que este programa y estas sesiones pues las podamos tener aquí en esta magnífica sala y en esta casa. Y bueno, pues Agustín Domingo Moratalla nos va a hablar esta tarde de la obra La ciudad de Dios, de Agustín de Hipona, que lleva por título De la virtud individual a la justicia de la República. Iba a decir qué temas, ¿no?, suscita esta lectura, pero como lo tenéis delante y no quiero alargarme mucho, pues ya lo podéis leer ahí y le doy la palabra a Luis para que te presente, Agustín. Perfecto. Gracias, Rita. Buenas tardes a todos. Como ha comentado Rita muy bien, estamos en la cuarta sesión del ciclo de grandes libros, en su segunda edición. Y para los que hoy tenemos el gusto, entre ellos yo, de conocerte, Agustín Domingo Moratalla es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación con estudios de Derecho, primer ciclo. Además, actualmente es director de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, director del Máster Ética y Democracia de la Universidad de Valencia, investigador externo de Cátedra Escolas Ocurrentes. Su currículum, como os podéis imaginar, es extenso y dilatado, pero podemos destacar como experiencia docente que ha sido profesor de filosofía en el Centro Pedro Poveda de Madrid, catedrático de bachillerato en Ávila y Salamanca, número 1 oposiciones, encargado de cátedra de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha ampliado estudios en la Universidad Católica de Lovaina en el año 1994, siendo fellowship en la cátedra Howard y en el Centro para el Estudio de la Cultura y los Valores de la Universidad Católica de América, en Washington. Además, ha sido uno de los impulsores de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca y de la Facultad de Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad CEU Cardenal Herrera. Además, profesor visitante en varias universidades nacionales e internacionales. Agustín cuenta también con una dilatada experiencia investigadora en proyectos de investigación en ética contemporánea y democracia, gestión pública, neuroética o hermenéutica, entre otros. Ha dirigido investigaciones sobre la aplicación de la ética en el ámbito de la educación, las organizaciones y la gestión pública. Es miembro del Consejo de Redacción de Revistas Nacionales e Internacionales y del Comité de Ética de la Universidad de Valencia. Y por último, que no es poco, ha puesto en funcionamiento la Red Iberoamericana de Éticas Aplicadas. Con todo ello, cedo ya la palabra a Agustín cuando quieras. Todo tuyo. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Ya casi feliz Navidad también. El estar esta tarde aquí, donde ya se vislumbra la llegada de la Navidad, pues significa un doble valor el participar en este seminario de los grandes libros y por lo tanto les agradezco su presencia esta tarde y por lo tanto voy a intentar ser lo más ameno y hacer lo más productiva posible esta sesión y esta experiencia. Yo es la primera vez que asisto a un seminario de esta naturaleza sobre los grandes libros y de hecho les puedo prometer y prometo que nunca había participado en un proyecto académico tan atractivo y tan seductor como este de los grandes libros. Yo me dedico a la hermenéutica y por lo tanto todo lo que es el comentar texto, partir de los textos y trabajar con los textos para mí es interesantísimo y es muy productivo. Pero claro, yo les diría una cuestión y es, a mí me interesan los textos porque voy de la vida al texto y del texto a la vida. Es decir, yo no les voy a hacer arqueología de la ciudad de Dios de San Agustín. Si están esperando que yo les cuente algo de cómo se redactó, cómo se redactaron los miles de páginas de la ciudad de Dios, el proceso, en qué medida fue San Agustín el redactor o hubo algún ayudante en su madurez que le ayudó y tal, yo no voy a entrar en ese tipo de trabajo filológico que creo que es muy importante, pero considero que en una facultad de economía, un profesor de filosofía que les va a hacer presentes los problemas de la ciudad de Dios, pues en realidad
ustedes no esperan de mí un trabajo filológico y arqueológico, sino que esperan un poco pues descubrir la sangre y la vitalidad de San Agustín para el hombre del siglo XXI y del siglo XXII. Entonces yo me voy a preparar, o me he preparado un pequeño guión y un pequeño esquema para que vean la actualidad de un texto que aparentemente pasó en el siglo V después de Jesucristo, y que por lo tanto ya está y forma parte de los grandes libros. Es decir, la expresión grandes libros tendría que estar relacionada con grandes experiencias, y entonces yo creo que a nosotros nos preocupa, ustedes y a mí, participar en este tipo de iniciativas, porque estamos convencidos de que necesitamos grandes experiencias, y los libros nos valen pues para crecer, para engordar humanamente y sobre todo para crecer y engordar no individualmente, porque esta no es una experiencia individual. Ustedes no van a leer La ciudad de Dios solos, igual que yo no leo La ciudad de Dios solos, sino que en realidad este ejercicio de leer los grandes libros se hace con otros, y por lo tanto se va a producir, yo creo que en las anteriores sesiones se ha producido, y aquí también espero que se produzca, lo que Gadamer y la hermenéutica llama la fusión de horizontes. Es decir, el acercarnos a un libro, leer un libro desde perspectivas distintas, desde edades distintas, desde generaciones distintas, hace posible lo que llamamos la fusión de horizontes, que no es la confusión o la negación de los horizontes, sino el encuentro entre horizontes distintos, experiencias distintas, en torno a alguien que aparentemente no existe, que es San Agustín, que se nos sienta ahí con su traje de obispo, se representa con la ciudad de Dios, que muchas veces no es un libro, sino que en realidad es un edificio. Si conocen la iconografía, pues la iconografía de San Agustín siempre aparece con ese edificio para simbolizar la ciudad de Dios. Entonces, vamos a entrar de lleno en el libro La ciudad de Dios, y por lo tanto el prolegómeno para entender lo que yo les voy a comentar es ese, la relación entre texto y vida, y sobre todo una vida compartida en torno a una cultura y una tradición que creemos que no está muerta, y creemos que ni Platón murió, ni San Agustín murió, ni Kant murió, ni los autores de los grandes libros han muerto, porque lo que vamos a buscar en ellos es algo que entendemos como lo clásico. Y lo clásico, ya saben ustedes, es aquello que resiste el tiempo. Es decir, cuando conforme el pasado del tiempo sigue perdurando y aguanta, pues decimos, este es un clásico. E incluso cuando en los armarios decimos, este es el traje clásico, es porque no va a pasar de moda, porque entonces va uno a colores clásicos. Probablemente sea, fíjense la expresión, tradicional, bien, pero no tiene ningún sentido despectivo, sino diciendo, esto va a resistir el paso del tiempo y por lo tanto va a aguantar las modas. Es decir, va a ser aquello que va a dar sentido a la moda y nos va a permitir decir que hay cosas que están de moda y hay cosas que resisten. Voy de lleno al texto. No, prefiero, estoy cómodo. Sí, es que en principio le planteé la posibilidad de estar de pie y ofrecer la clase de pie, pero bueno, pues estoy cómodo aquí, no somos muchos, y entonces pues además una jornada de tanto trabajo, ahora al final de la jornada, pues está muy bien aquí, ¿vale? Bien, entonces además si tienen el texto, esto me va a ayudar a mí también a exponerlo y me va a ayudar a no dispersarme y concentrarme en la cuestión. Bien, voy a dejar los temas suscitados para el final. Voy a empezar con el resumen y empezar con el texto que he seleccionado. Como comprenderán, el texto que he seleccionado, es decir, La ciudad de Dios de San Agustín es una obra monumental. Podríamos decir que es una obra faraónica, es decir, y eso que no había ni ordenadores ni secretarios, es decir, en realidad hay textos que son inexplicables, como un ser humano lo pudo escribir sin ordenadores, sin Word y sin, podríamos decir, sin alta tecnología. Entonces, son de esas obras que dices, bueno, probablemente no sea una obra solo de San Agustín, pero se atribuye a él como obra de madurez, y estamos en el siglo V después de Cristo, y por lo tanto voy a centrarme en el resumen y luego a detallarme en algunos conceptos del texto. Bien, como les decía, es un texto de madurez de San Agustín, y el objetivo es la lucha contra el paganismo. Está escrito aproximadamente entre el año 412 y el año 426, y describe la relación entre la ciudad terrenal y la Nueva Jerusalén, o la ciudad de Dios. Esto es importante. Hablamos de la ciudad de Dios
por contraste con respecto a la ciudad terrenal o la ciudad de los hombres. Esta idea me parece que hay que tenerla clara desde el principio. Hay dos niveles, hay dos planos, y por lo tanto nuestro discurso y el comentario tiene que ser siempre para presentar estos dos planos, ciudad terrenal y ciudad de Dios o Nueva Jerusalén. Se plantea, como decía, en el texto la novedad moral del cristianismo, que arranca del diálogo y la superación de tres tradiciones anteriores. ¿Qué quiero decir con esto? Pues quiero decir que San Agustín hace una síntesis de tres tradiciones morales, religiosas y políticas anteriores, que son, en primer lugar, es la tradición del pensamiento judío, la tradición del judaísmo, y a mí desde el punto de vista ético me interesa destacar pues que es la moral de la alianza. Es decir, hay una confianza radical del pueblo con respecto a Dios, y por lo tanto en el pensamiento judío el cristianismo, lo mejor de la tradición cristiana, y San Agustín representa lo mejor de la tradición cristiana, mantiene toda la tradición moral del Antiguo Testamento, superándola, claro, con las aportaciones de lo que va a ser el Nuevo Testamento, pero se conserva. Por lo tanto, hay una reflexión importante sobre la idea de pueblo, la idea de Dios y la idea de vínculo y relación entre Dios y pueblo. Fíjense que el vínculo está relacionado con la idea de confianza. Abraham, el pueblo judío, es decir, en realidad destaca por la confianza que tiene depositada en Dios, y por lo tanto la relación de dos ciudades en realidad enlazamos con esa tradición veterotestamentaria importante. En segundo lugar, hay una confianza absoluta en la razón humana, es decir, nos encontramos con una asimilación de la filosofía de Platón y de la filosofía de Aristóteles, es decir, con la primera respuesta, con la primera síntesis filosófica racional del mundo griego. Es decir, hay una confianza en la razón, hay una confianza en el logos, y por lo tanto esto en San Agustín va a ser clave. Es decir, San Agustín es platónico, pero en realidad su platonismo está lleno de ese espíritu mediterráneo, de esa racionalidad mediterránea, de ese logos mediterráneo. Fíjense, nosotros somos mediterráneos, es decir, en realidad somos un poco platónicos y griegos en ese sentido. Vinculamos nuestra ontología, nuestra metafísica con la luz. Cuando pasamos temporadas en el norte, echamos de menos la luz. Tinieblas, luz, universo dualista. Por lo tanto, el naturalismo griego supone plantear la posibilidad de una explicación racional de la naturaleza humana. El caos tiene logos y se convierte en cosmos. Luego el mundo tiene sentido. Repito, el caos no tiene la última palabra en la vida. El logos es un lugar de tránsito para, fíjense, ordenar el mundo. Esta idea de que hay un orden natural, global, lógico, cósmico frente al caos va a ser importante en San Agustín, de tal manera que sin Platón y Aristóteles, y sobre todo sin el pensamiento griego, sin el naturalismo griego, no entenderíamos la confianza en la armonía, en la posibilidad de una nueva Jerusalén, que es lo que plantea San Agustín en el texto de la Ciudad de Dios. En este sentido, San Agustín va a ser el gran padre del racionalismo cristiano, por llamarlo de alguna forma. El propio Descartes ve en él un antecedente importante en esa presencia del yo dentro del cosmos, en un contexto donde el logos es importante. No vamos a entrar aquí cómo entender el logos, la relación entre lo que podríamos llamar tipos de logos. No estamos hablando única y exclusivamente de logos en tanto que verbo y lenguaje. Hay una palabra interior, hay una palabra exterior, hay un verbo y hay también un logos, de tal forma que ese verbo es expresión de un logos interior, y esta borrachera de logos, valga la expresión, va a ser importante para entender San Agustín. Por lo tanto, naturalismo griego,
pensamiento judío donde hay una relación entre el pueblo y Dios. Y en tercer lugar, hay un elemento importante en San Agustín que lo va a hacer referencia fundamental en el derecho político, en la filosofía política y en la vida política, y es el derecho romano. Es decir, toda la voluntad codificadora del derecho romano. Fíjense que la voluntad codificadora del derecho romano está vinculada con la voluntad racionalizadora. La vida civil, los contratos, las herencias, los orígenes, los herederos. Es decir, no podríamos entender nuestra propia cultura sin el derecho romano, y por lo tanto la idea que quiero destacar de San Agustín y el poner el foco en las cuestiones de carácter político en realidad viene de esa voluntad ordenadora de la polis de San Agustín, heredada de lo que podríamos llamar la civilización romana. Fíjense, una civilización que se ha hundido, un imperio que se ha hundido. Es decir, son las ruinas de la ciudad terrena las que motivan a San Agustín para preguntarnos cómo construir la nueva Jerusalén. Esta perspectiva histórica es muy interesante y muy importante para poder decir, tenemos el primer libro, el primer texto, la primera utopía de una nueva Jerusalén ante el fracaso de Roma, ante la caída del Imperio Romano. El tema de la caída del Imperio Romano va a ser recurrente en toda la filosofía política occidental, de tal forma que nos vamos a preguntar, ¿y por qué cayó Roma? Aquí la literatura política, repito, es clave, pero San Agustín, la ciudad de Dios de San Agustín, va a ser una referencia a la cual van a acudir todos los politólogos, desde Hobbes hasta Locke, hasta Kant, hasta Hegel. Es decir, hay una referencia clave. Ahora bien, la novedad de San Agustín, que no tienen otros autores, es la vinculación entre lo que podríamos llamar el orden social y lo que a mí me interesa destacar, lo antropológico, la dimensión cívica, en qué medida el orden cívico, en qué medida la justicia de la polis está vinculada también con una armonía de las facultades, con una preocupación por la interioridad, con una ordenación de la vida en torno a un determinado tipo de logos. Fíjense que tendríamos, o vamos a tener en San Agustín, como tres círculos o como tres grandes órdenes. Es decir, es muy difícil que haya logos o armonía interior si no hay logos o armonía social y si no hay logos o armonía cósmica, macro, meso y micro, por utilizar terminologías propias de la economía. Entonces, la posibilidad de la armonía de estos tres órdenes es lo que se anuncia o quiere describir San Agustín en la ciudad de Dios. Las categorías teológicas de creación, redención y salvación introducen un nuevo horizonte dramático en la racionalidad de la acción humana y su temporalidad. Señalo aquí la importancia de estas tres categorías: creación, redención y salvación. Estas tres categorías van a marcar también toda la filosofía de la historia occidental, porque están en la raíz del pensamiento judío, y San Agustín las asume, las sitúa en una nueva perspectiva. Pero fíjense cómo hoy, incluso cuando analizamos el cambio climático, la economía sostenible, los debates sobre la modernidad, tenemos esos tres momentos. Hubo un primer momento originario, creación; hubo un segundo momento, fíjense, de redención; y hay un tercer momento de apuesta, hay un tercer momento donde es posible otro tipo de mundo, que va a ser el de la salvación. Subrayaría aquí, en esta línea, el horizonte dramático. A diferencia de otros teólogos o de otros filósofos, en San Agustín la filosofía tiene un carácter dramático. No es fácil ser un filósofo cristiano. La vida de quien piensa y es cristiano tiene un carácter dramático. ¿Por qué? Pues porque la vida se nos va. No conseguimos que llegue la ciudad de Dios, la perseguimos y cuando estamos a punto se ha ido. Pero fíjense que ese carácter dramático pues tiene que ver con la política, pero tiene que ver, y ahí hay una categoría fundamental, el horizonte dramático de la racionalidad
de la acción humana y su temporalidad. Y he puesto, fíjense entre paréntesis, la palabra historicidad, entre paréntesis, para hacer ver la relación entre San Agustín y Heidegger. El debate sobre la posmodernidad, el debate sobre los humanismos contemporáneos a raíz de la Carta sobre el humanismo de Martin Heidegger y de Ser y Tiempo, solo se entienden desde San Agustín. San Agustín aparece en el pensamiento de Heidegger, pero lo que aparece es ese carácter de ser humano en tanto que ser arrojado. En mis clases habitualmente cojo el libro y lo tiro. Por respeto a mi libro y por respeto a ustedes, no voy a tirar el libro, pero ningún alumno mío se olvida del carácter arrojado del ser humano, porque en realidad llego a arrojar el libro como si fuera nuestra propia existencia. Entonces, fíjense, cuando uno tiene conciencia de que ha sido arrojado al mundo y tiene que buscarse la vida, el sentido se plantea como un problema y tiene que ver con lucha, enfrentamiento, resistencia, virtud, agonía. Entonces, con San Agustín arranca la historia de la novela. Antes no habría novelas. A partir de las Confesiones de San Agustín y a partir de San Agustín comienza la historia de la novela, de un personaje cuyo yo está cuestionado por un mundo y tiene que buscarse la vida en ese mundo. Por lo tanto, en la ciudad de Dios aparece ese carácter dramático, ese carácter de arrojado, ese carácter de temporalidad de la vida, pero en esa temporalidad aparece un rasgo fundamental, que es la historicidad. No es el simplemente vivir el tiempo, estar en el tiempo, sino tener cuidado, porque ese tiempo nos convierte en históricos, hace que lo que hagamos desborde nuestra propia acción, tenga consecuencias en los demás y por lo tanto no estamos construyendo solo mi vida, sino que estamos construyendo la vida. En este sentido, cuando hablamos de temporalidad de la ciudad, estamos hablando también de historicidad de la ciudad. Esta distinción, repito, entre temporalidad e historicidad va a ser importante hoy en la filosofía existencial y arranca en la filosofía de San Agustín. ¿Qué hace San Agustín? Y sigo con el resumen. Pues recupera la vía filosófica de la interioridad. La vida humana tiene una estructura narrativa de sentido y valor donde emerge una tensión entre la justicia y el amor, la equivalencia y la sobreabundancia, la ley y la gracia. Comento estas dos líneas. Como les decía, San Agustín recupera la vía filosófica de la interioridad y en la recuperación de esa vía filosófica de la interioridad, de ese logos interior, introduce lo que llamaríamos la estructura narrativa de la vida humana. Supongo que a ustedes les sonará la expresión el relato. El presidente del gobierno está construyendo el relato. Hoy incluso hablamos de ética narrativa. ¿Cuál es el origen de la política narrativa, de la ética narrativa y de lo que llamamos la narratividad como método o como herramienta metodológica en las ciencias sociales? El origen de la narratividad lo tenemos en la estructura de las obras de San Agustín y el hecho de que San Agustín introduzca esta tensión narrativa, esta tensión vinculada al relato. Lo que se cuenta es la vida y por lo tanto una vida vivida, y en San Agustín tenemos, podríamos decir también, el origen y el arranque de lo que va a ser la ética narrativa. Aquí hay un dato incontrovertible respecto a este hecho y es Paul Ricoeur en los años 80, a final de los años 80, recupera de nuevo la filosofía de San Agustín cuando publica el primer volumen de Tiempo y Narración. No sé si lo conocen. Paul Ricoeur era un filósofo francés y en realidad va a ser el padre de la bioética narrativa, de la ética narrativa, de lo que vamos a llamar la narratividad como nueva categoría filosófica. Pues bien, la primera parte del primer libro de Tiempo y Narración está dedicada al relato y cómo San Agustín es el padre de ese tipo de estructura narrativa de la vida humana. Y aquí el propio Paul Ricoeur, en uno de sus libros, al final
utiliza un texto de San Agustín y una frase de San Agustín, adaptándola dice: la vida es un relato en busca de narrador. Ninguna de nuestras vidas es cerrada por nosotros mismos, siempre hay otro el que la cierra. Entonces, esta idea de la vida como relato, la vida como narración y el sentirnos formando parte de un tipo de comunidad donde la narración es importante y donde participamos narrativamente, lo vamos a tener en el relato de la ciudad de Dios de San Agustín. Es una estructura narrativa de sentido. ¿Por qué? Porque hay espera y esperanza. En la ciudad de Dios es la posibilidad de que exista una nueva Jerusalén, la posibilidad de que otro modo de ser exista, Levinas. Pero fíjense, y ahí les muestro una tensión que me parece que es lo más productivo del texto de San Agustín, y es esa tensión entre la justicia y el amor, entre el mundo de la justicia y el mundo del amor, entre lo que llamaríamos la lógica de la equivalencia, do ut des, y la lógica de la sobreabundancia. En terminología teológica podríamos decir, es la lógica de poner la otra mejilla. El otro no se espera que le pongas la otra mejilla y lo descolocas. Y has roto la teoría política. Has introducido un orden distinto y, por lo tanto, introduces la ciudad de Dios en la ciudad de los hombres. Ya has introducido un elemento revolucionario. Entonces, en la propia historia de la ciudad de Dios y en la antropología de la ciudad de Dios hay un elemento divino, desestructurador, de locura, que diría Santa Teresa, vinculado a esa contraposición entre sobreabundancia y equivalencia. Claro, políticamente la expresión gracia no tiene ningún sentido. En las Cortes, fíjense que se discuten leyes, hablamos de leyes, tenemos proposiciones de leyes, pero en realidad no hay ningún momento de gracia, de donación. Entonces, el contraste entre la ley y la gracia, la equivalencia y la sobreabundancia, el amor y la justicia son determinantes para poder entender el alcance del texto de San Agustín, que es la ciudad de Dios. Voy a leer, he seleccionado, como verán, voy a leer el texto y comentar algunas ideas centrales de él. Leo el texto. Dice San Agustín, dice: dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber, el amor propio hasta el desprecio de Dios, la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí propio, la celestial. La primera se gloria en sí misma y la segunda en Dios, porque aquella busca la gloria de los hombres y ésta tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia. Fíjense, ya hemos arrancado el planteamiento. Ya están claras las dos ciudades, ya están claros los dos órdenes y fíjense la tensión entre el repliegue y el despliegue. Hay un ejercicio de sístole y de diástole. Es decir, la ciudad terrena y de los hombres supone un repliegue, mientras que la ciudad de Dios, el abrirse a la ciudad de Dios, supone un despliegue. Ese movimiento del corazón va a ser importante. Así, la paz del cuerpo es la ordenada complexión de sus partes y la del alma, irracional, la ordenada calma de sus apetencias. La paz del alma racional es la ordenada armonía entre el conocimiento y la acción, y la paz del cuerpo y del alma, la vida bien ordenada y la salud del animal. La paz entre el hombre mortal y Dios es la obediencia ordenada por la fe bajo la ley eterna, y la paz de los hombres entre sí su ordenada concordia. Antes de seguir leyendo, fíjense que San Agustín no distingue primera parte, nivel antropológico, segunda parte, teoría de la sociedad civil, tercera parte, teoría de la administración pública, cuarta, sino que en realidad nos va a decir del nivel micro, armonía en las partes del alma, vamos a ir pasando a la armonía en las partes de la sociedad y las partes de la república. Entonces, eso es interesante observarlo, como la paz es el fruto de la justicia en todos los niveles, no solo en el nivel de la república o del orden político, sino también en ese nivel micro que es el del alma racional y el alma irracional, entre la razón y las pasiones. Entonces, fíjense esto lo importante que es desde el punto de vista antropológico y en qué medida el ciudadano actual, el ciudadano hoy, tiene un tipo de vida, o tenemos un tipo de vida desordenado, desarmónico. Yo no sé su agenda o su estilo o su orden de vida, pero en realidad
buscamos como locos pues prácticas de relajación, de mindfulness, de oración, de concentración, porque la agenda nos hace llevar una vida estresante, rota, y buscamos momentos de armonía, de concentración, de relajación, de mindfulness. Entonces, anhelamos una armonía y la seguimos anhelando. Fíjense lo que ha llovido desde San Agustín hasta hoy. Sigo comentando. La paz de los hombres entre sí, su ordenada concordia. La paz de la casa es la ordenada concordia entre los que mandan y los que obedecen en ella. Y la paz de la ciudad es la ordenada concordia entre los ciudadanos que gobiernan y los gobernados. La paz de la ciudad celestial es la unión ordenadísima y concordísima para gozar de Dios y a la vez en Dios. Y la paz de todas las cosas, la tranquilidad del orden. He puesto con negrilla esta frase porque esta es una de las frases importantes en toda la historia del pensamiento, de toda la filosofía política, es decir, cuando queremos definir qué es la paz. Claro, tranquilidad del orden. Dicho así, claro, ¿cómo no va a ser tranquilidad en orden? Pues está claro, no hace falta que venga San Agustín a decirnos que es tranquilidad. No, esto no es tan sencillo. A ver qué tipo de orden. Entonces, quiero señalar que la ciudad de Dios, el horizonte de la justicia, va a suponer una reflexión sobre el orden, y a partir de ahí el derecho, la ley, pero también a partir de lo que entendemos por tranquilidad, sosiego, armonía, categoría fundamental en San Agustín. Porque si no hay tranquilidad, sosiego y armonía, pero la tranquilidad, sosiego y armonía no quiere decir el orden budista del mindfulness. Es decir, hay tensión, hay tragedia, hay lucha. San Agustín es trágico, es luchador, es virtuoso porque es luchador. No se conforma con cualquier tipo de zen mental, sino que en realidad vive en tensión y por lo tanto cuando dice tranquilidad dice ojo porque es un bien escaso la tranquilidad en el orden. El momento en el que en la República hay paz y armonía, eso es muy valioso. ¿Por qué? Pues porque normalmente en la vida, en la ciudad terrenal, eso no es lo normal. Por lo tanto, la ciudad de Dios parece que es el anhelo de algo que no tenemos, que buscamos, ¿no? Dice, y el orden es, ya viene la definición, es la disposición que asigna a las cosas diferentes y a las iguales el lugar que le corresponde. Bien, no tiene nada de tautología, es decir, pero sí tiene que ver con el naturalismo griego y la idea de orden, la idea del logos. Cada cosa tiene su sitio, cada cosa tiene su finalidad, cada ser tiene su lugar dentro del mundo y por lo tanto eso es clave. Dice, y el orden es la disposición que asigna a las cosas diferentes y a las iguales el lugar que le corresponde, a la paz del alma racional. Debe enderezar su querer, a que el dolor no le atormente, ni el deseo la inquiete, ni la muerte la separe para conocer algo útil, y según ese conocimiento componer su vida y su costumbre. Fíjense, estamos en un nivel fundamentalmente antropológico, un nivel donde se trataría de preguntarnos ustedes y yo, ¿cómo tenemos las cosas del querer? ¿Cómo tenemos organizado no el mundo del deseo con mayúscula, sino el mundo de los deseos? ¿En qué medida el ser humano es un animal deseante, pero que tiene que poner en orden sus deseos? Y fíjense también que cuando hablamos de teoría moral estamos diciendo en qué medida la virtud ordena el deseo, orienta el deseo, la armonía, la racionalidad, la tranquilidad en el orden va a suponer el decir, los deseos hay que aplacarlos, hay que ordenarlos, hay que poner cada deseo en su sitio, pero la reflexión sobre los deseos es importante. Enderezar su querer o que el dolor no le atormente ni el deseo. Si sacáramos estas frases y las descontextualizáramos, podríamos hacer incluso un ejercicio de yoga. Que el dolor no te atormente, que el deseo no te inquiete, que la muerte... Es decir, en realidad son reflexiones muy útiles para poder decir, antropológicamente, no nos dejemos llevar por deseos inmediatos, anuncios televisivos que nos van a seducir para ir mañana al Corte Inglés, tengamos cuidado de eso. Debemos enderezar el querer, el dolor no le atormente, el deseo no le inquiete, ni la muerte le separe para conocer algo útil, y según ese conocimiento, finalidad,
componer su vida y su costumbre. No nos está diciendo que tengamos, San Agustín no nos está diciendo que preparemos el currículum vitae, componer su vida, ordena tu vida. Y componer no tiene el sentido de un mecano, sino que tiene el sentido de una composición musical. No es un componer mecánico, sino que en realidad es un componer, es un ordenar, es un organizar, pero vital. Si fuera mecánico, pues nos conformaríamos, es decir, sería muy fácil, pero esa composición supone tensión, supone lucha. Más, como su espíritu es débil, para que el afán de conocer no le precipite en error alguno, tiene necesidad del magisterio divino, para conocer con certeza y de su ayuda para obrar con libertad. Algo clave en esta reflexión de San Agustín y en este libro de San Agustín. Ojo, mucha racionalidad, mucho racionalismo griego, pero introduce un elemento paulino. Su espíritu es débil, frágil, lábil, vulnerable. El ser humano quiere el bien, pero ¡ay! La tentación. Entonces, el magisterio teológico de San Agustín está vinculado a ese tocar fondo del ser humano, de la fragilidad, del abismo, de las tinieblas. Es decir, luego Santa Teresa y San Juan de la Cruz pues tienen metáforas bonitas para pensar bajar a los abismos, bajar a las profundidades, o el propio Dante. Es decir, pensemos que en San Agustín esa descripción del alma humana, esa descripción del ser humano no es una descripción, bueno, hay unos deseos, hay que ordenarlos, está aquí la razón, el entendimiento en terminología kantiana. No. Esa racionalidad se deshace rápidamente porque el ser humano, su estructura y su característica fundamental es la debilidad. No es una razón normal, lógica o cósmica, sino que la razón humana es una razón impura, frágil, débil, vulnerable. Y por lo tanto, para mantener su nivel de racionalidad, por sí solo no va a poder. Y entonces va a necesitar aproximarse a Dios, acercarse a Dios, el magisterio de la Iglesia, la ciudad de Dios. Es decir, es como si para encontrar los mínimos de justicia necesitaras aspirar a los máximos para que no minimizaras la lucha por la justicia. No sé si se me entiende bien, pero esto es importante. Es decir, en San Agustín hay una reflexión sobre la condición humana y su carácter de débil, frágil, en terminología teológica diríamos pecadora. No estamos en el nivel propio del pensamiento griego, donde no hay esa vulnerabilidad y fragilidad de la naturaleza humana, sino que estamos en lo que va a ser la síntesis del pensamiento paulino. Y ojo, porque la clave de toda la historia del cristianismo la tenemos aquí, en la figura de San Pablo. Lutero. ¿Quién era Lutero? Un monje agustino. Esta reflexión sobre la debilidad en la figura de San Pablo y aquí en San Agustín, cuando recupera esta importancia de la debilidad y de la condición débil, frágil, lábil, vulnerable del ser humano, va a ser clave para luego la construcción del protestantismo. Lutero, Calvino y toda la tradición protestante incide en esta profundidad, en este abismo, en esta labilidad, fragilidad. Recuerden el propio Paul Ricoeur, su libro de los años 60, El hombre lábil. Es decir, la estructura de la voluntad es su debilidad. Y a partir de ahí necesitamos la cultura. ¿Qué es la cultura? Pues la muleta con la cual evitar el abismo. Los mitos, las narraciones, los relatos, las metáforas, los símbolos, la cultura como aquella muleta con la cual no nos caemos. Tradición protestante, tradición luterana. Con San Agustín tenemos esta tensión. Fíjense, dice, mas como su espíritu es débil,
Vuelvo a repetir la frase: para que el afán de conocer no le precipite en el error alguno, tiene necesidad del magisterio divino para conocer con certeza y de su ayuda para obrar con libertad. Dios no nos dice lo que tenemos que hacer, pero nos echa una mano, nos puede ayudar. Si tú eres soberbio y no te dejas llevar, vas a tener un problema, pero te dice, ojo, y de su ayuda, fíjense la expresión, dice, para conocer con certeza y de su ayuda, ¿para qué? Para obrar con libertad. Si el ser humano es libre, pero bueno, nosotros podemos ser adolescentes libres, pero también podemos ser adultos que pueden dejarse ayudar. Entonces el adolescente libre es aquel que no se deja ayudar, pero el ser humano adulto tiene que darse cuenta de que hay herramientas, instrumentos, comunidades que le pueden ayudar. Hasta aquí el libro 19. Dice, donde no existe, ahora vamos a hacer un desplazamiento, hemos pasado del nivel antropológico, hemos pasado de ese plano micro, por utilizar una expresión económica, vamos ahora al plano más meso, valga la expresión. Donde no existe verdadera justicia, no puede existir comunidad de hombres fundada sobre derechos reconocidos, y por tanto tampoco pueblo, según la definición de Escipión o de Cicerón. Bien, fíjense, he subrayado ahí la palabra verdadera justicia. Si hay verdadera justicia es porque hay falsa justicia. Si no, no hubiéramos puesto el adjetivo de verdadera, es decir, si no hubiéramos puesto donde no existe justicia, no. Hay dos tipos de justicia, o la justicia puede tener dos caras o puede orientarse. Donde no existe verdadera justicia, no puede existir comunidad de hombres fundada sobre derechos reconocidos y, por tanto, como pueblo. ¿Qué es el pueblo? ¿Qué es un pueblo? En la filosofía política, este texto de San Agustín y la ciudad de Dios de San Agustín va a ser importante, determinante, para descubrir la distinción entre pueblo y masa, entre pueblo y gente. ¿Qué es lo que hace que un grupo de personas no sea una masa, sino sea un pueblo? Tiene que haber orden, tiene que haber armonía, tiene que haber lo que él llama comunidad de hombres. Una agrupación de hombres no es una comunidad. Dos personas que están duologando no significa que lleguen a alguna verdad conjunta. Entonces, fíjense la trascendencia del texto de San Agustín. Yo he cogido solo este párrafo, pero en realidad hoy la reflexión sobre la idea de pueblo hunde sus raíces en el concepto de San Agustín de pueblo. Es decir, hay pueblo cuando hay gente ordenada, cuando hay una agrupación de personas preocupada por el orden. Y entonces tenemos una comunidad. Si no, tenemos otra cosa, pero no hay ni comunidad ni pueblo. Esto, repito, me interesa dejarlo claro y en los temas suscitados lo arranco, pero piensen ustedes, estoy hablando, sitúen el texto en el contexto de Ortega y la rebelión de las masas. Principios del siglo XX, concepto de masa, pero vayámonos al siglo XXI. Bull-Chulhan, el enjambre. Hoy no hay pueblo, hay enjambre. Cada uno en su celda, en su departamento, en su despacho, con su portátil y con su mentalidad logarítmica, algorítmica, y por lo tanto, ¿qué es hoy el pueblo? El enjambre. Dense cuenta de la continuidad de categorías, enjambre, aislamiento y separación. No estamos ni aislados ni separados, ¿qué va? Estamos virtualmente unidos con 5G. Es una comunidad conectada, donde uno puede morirse tranquilamente conectado y recibir ternura electrónica, pero nadie le acaricia. Entonces, estamos ante un texto importante porque vamos a partir de ahora a reflexionar sobre el papel del pueblo y la comunidad ordenada que apunta
hacia la república. Esto es clave. Él recoge la tradición de Cicerón, recoge la tradición romana, y por lo tanto en San Agustín hay una comunidad de hombres fundada sobre derechos reconocidos y por tanto pueblo. Si no, no hay pueblo. Repito, lean, es decir, me interesa que esta reflexión sobre el pueblo que vamos a ver aquí la leamos en torno a que no hay pueblo hoy. Es decir, hoy no somos comunidad de hombres, o al menos nosotros aquí, hablando sobre el libro de San Agustín, vamos a crear una pequeña comunidad, vamos a ser parte de un pueblo y queremos tener la dignidad de pueblo y por lo tanto recuperar la dignidad de pueblo. Pero en el discurso político hoy esto es muy importante. El populismo no tiene nada que ver con el pueblo es otra cosa. Entonces no perdamos de vista esa referencia. Dice, y si no puede existir el pueblo, tampoco la cosa de pueblo, sino la de un conjunto de seres que no merece el nombre de pueblo. Un conjunto de individuos, un conjunto de personas, no merece el nombre de pueblo. Por consiguiente, si la república es cosa del pueblo y no existe pueblo que no esté fundado sobre derechos reconocidos y no hay derecho donde no existe justicia, síguese que donde no hay justicia no hay república. Relación entre justicia, república, pueblo. Aquí no es que San Agustín sea anti-juancarlista o antifelipista o antiborbónico, ¿me entienden? Es decir, aquí situémonos en el siglo V, cuando hablamos de república o cuando Cicerón habla de república, no está optando por los Austrias frente a los Borbones o por los liberales frente a los carlistas, no. Es decir, se está planteando la naturaleza del poder político y lo que Hannah Arendt va a llamar la naturaleza del querer vivir juntos. Hay república cuando queremos vivir juntos. ¿Qué nos está pasando en Cataluña, el País Vasco, la Comunidad Valenciana y las comunidades autónomas? La pregunta fundamental, ¿queremos república o no? ¿Queremos vivir juntos o no? Esa es la pregunta fundamental. Si no queremos vivir juntos, no habrá república. Para que haya república tiene que haber justicia, tiene que haber comunidad, tiene que haber orden, tiene que haber concepto de pueblo y no de masa. Bien. Cuando el alma, voy al último párrafo, cuando el alma está sometida a Dios, impera con justicia al cuerpo. Y en el ánimo, la razón, sometida a Dios, manda justamente a la libido y a las demás pasiones. Fíjense, estamos volviendo de nuevo a introducir racionalidad vinculada con el orden. ¿Qué es la racionalidad? Pues el orden, el equilibrio, la armonía entre las partes del cuerpo, entre las pasiones y la razón. Por tanto, cuando el hombre no sirve a Dios, ¿qué justicia hay en él? Si no sirve a Dios, el alma no puede imperar con justicia al cuerpo ni la razón humana a las pasiones. Y si en el hombre semejante no existe la justicia en una reunión de hombres, que es un conjunto de esta ralea, tampoco la habrá. No existe, por consiguiente, ese derecho reconocido que constituye en pueblo a la sociedad de los hombres, que es lo que se llama república. No existe el pueblo si no hay justicia y, por consiguiente, república. Fíjense la analogía, es decir, nivel antropológico, nivel micro, orden entre pasiones y razón, entre alma racional y naturaleza débil, frágil y vulnerable, y por otro lado, orden social. Hay una relación entre el orden micro, el orden meso de la comunidad, de la república, vinculado a la ley y a esa comunidad, donde tiene que haber pues la misma relación que se da entre la razón y las pasiones, tiene que darse a nivel social en la comunidad entre la ley y la obediencia a la ley, entre democracia gobernada, entre los gobernantes y los gobernados. Y esto es clave, esto supone una reflexión radical sobre la justicia vinculada a esa armonía, a ese orden en esos tres niveles. Bien, hasta aquí el texto de San Agustín, hasta aquí la reflexión sobre San Agustín. Repito que me interesa que lo tengamos presente, que utilicemos estas reflexiones, sobre todo la relación que hay entre concepto de armonía, el concepto de paz como tranquilidad en el orden, la relación entre la justicia y la república, y por último, qué temas nos suscita o qué temas me ha suscitado la lectura de este texto de la Ciudad de Dios de San Agustín.
He puesto un texto no muy largo, un texto significativo, he seleccionado 4 párrafos que pueden ser significativos, pero les invito a la lectura continuada de alguno de los libros de San Agustín. ¿Cuáles son los temas suscitados? Leo la primera parte del documento. El camino hacia la paz lo anda la justicia. La pragmática política de las repúblicas terrenas puede abrirse a una política ética. Esto es lo que me interesa destacar. El orden civil, el orden político puede abrirse a un orden ético. No tiene por qué estar cerrado en sí mismo, sino que hay una tensión, hay una lucha y hay un orden ético. ¿Qué es la ciudad de Dios? Pues esa posible utopía, esa apertura, ese resquicio a que la política y la pragmática política no termina en ella misma. Los cristianos promueven un nuevo orden ético universal. La Iglesia no está exenta del pragmatismo moral y coexiste con diferentes modelos de repúblicas. Problema fundamental. ¿Anticipa la Iglesia con el ordo amoris un ordo de dominio? Aquí utilizo, entre comillas, la palabra ordo amoris porque es un concepto propiamente agustiniano, propiamente de toda la obra de San Agustín, y un concepto que va a pasar luego a Zubiri, a Max Scheler, a Hildebrand. Es decir, los principios de una política cristiana no consisten en acercarnos a una monarquía u otra, sino que en realidad trabajar por el ordo amoris frente al ordo dominio. Por lo tanto, cuando hablamos de ciudad de Dios, estamos hablando de ese ordo amoris, ¿vale? ¿Cómo se han relacionado las confesiones religiosas con los diferentes modos de entender la república? A la hora de actualizar el texto de San Agustín, es decir, es ridículo querer hoy defender un confesionalismo o vamos a llamar, un planteamiento nacional católico o pedrosanchismo católico. No tiene ningún sentido volver a ese maridaje entre la religión y la política, pero sigue siendo un problema. Y San Agustín nos puede ayudar a plantearlo. ¿Cómo pensar hoy los conceptos de pueblo, de república y de ley? Masa, multitud, plebe, enjambre. El problema se agrava en la modernidad y en la posmodernidad. En nuestro momento histórico, cuando hablamos de que la sociedad está líquida, la política está líquida, la justicia es líquida, la nación es líquida, el pueblo es líquido, y entonces aquí falta una reflexión importante sobre esa dimensión comunitaria. ¿Cómo se relacionan la religión, la tolerancia y la secularización? ¿Cómo plantear la relación entre cristianismo y democracia? ¿Separación? ¿Reducción a práctica confesional tolerada? ¿O creencia privada? El tema no es sencillo. Charles Taylor, en el año 2007, publica A Secular Age. La edad secular, la era secular, es decir, va a ser un libro muy importante desde el punto de vista de la teología política, pero no podríamos entender la propuesta política y filosófica de Charles Taylor sin San Agustín. Por lo tanto, me gustaría que pusiéramos el foco en San Agustín, por supuesto, pero que también viéramos que el problema de la secularización de la cultura, de la secularización de la política, es el problema que nos va a plantear hoy San Agustín. Si es posible, una política sin Dios, una política sin amor, una política sin gracia y una reflexión puramente pragmática sobre la ley, sobre la justicia, sobre ese orden de la república. Y aquí, al principio de A Secular Age, Charles Taylor dice 3 posibilidades. Es decir, ¿cuál es el lugar que pueden tener hoy las confesiones, las tradiciones religiosas en ese orden político? Lo he planteado como pregunta, pero observen que están las 3 respuestas ahí. ¿Cómo plantear la relación tal? 1. Separación. Las confesiones religiosas, la ciudad de Dios es una ciudad y la ciudad de los hombres es otra. La ciudad de Dios es la ciudad de los supermercados, del Corte Inglés, de las grandes moles, por utilizar una expresión, y el resto de días de trabajo pues es la rutina. Separación entre religión y política. Reducción de la práctica confesional tolerada, es decir, el poder político hoy no tiene más remedio que tolerar a las religiones. Su relación con la religión es una relación de desprecio, pero de tolerancia consentida. Es decir, a quien es creyente se le perdona la vida como si fuera menor de edad y se le tolera en el sentido de que se le desprecia porque paga impuestos, pero por poco más. Entonces, segundo, reducción a la práctica confesional tolerada. Y en tercer lugar,
se acepta la privatización. Si esa pretensión de armonía, si esa búsqueda de la ciudad de Dios se sitúa en el ámbito privado, no pasa nada. Entonces, el propio Taylor dice privatización, separación y puro consentimiento pragmático. 3 respuestas posibles. Pero en el fondo, el problema fundamental político es cuáles son las fuentes de legitimidad del poder. Acuérdense de Max Weber: legitimidad carismática, legal, racional y tradicional. Es decir, volvemos de nuevo a preguntarnos si hay algo más allá del poder o más acá del poder, o si existe algún tipo de baremo, criterio o lugar donde la justicia no sea la justicia terrenal o de los hombres. La idea de ciudad de Dios va en esa dirección. Con San Agustín aparece, y aquí viene la palabra clave para la filosofía política, lo que llamamos el agustinismo político. En la Edad Media, este texto de San Agustín va a ser un texto de cabecera de todos los gobernantes, de todos los juristas, de todos los instructores, de tal forma que en la filosofía política las relaciones entre la Iglesia y el Estado, entre la Iglesia y los Estados, entre las iglesias y los Estados, porque ahora es muy fácil con Constantino y la conversión al cristianismo, realmente es la relación entre la Iglesia y la República. Pero a partir de Lutero, recuerden, otro agustino que se sabía de memoria la ciudad de Dios, vamos a tener las confesiones y los estados. Por lo tanto, el agustinismo político va a ser un concepto determinante en teoría política que plantea un problema fundamental, y es la relación entre teología y política, entre política y teología. ¿Cuáles son las fuentes de San Agustín? Como decía, bienvenido Ginés. Con San Agustín aparece el agustinismo político y aparece la conflictiva legitimación teológica del poder secular. Si tuviéramos aquí una pantallita de PowerPoint, yo pondría, se puede poner todas las escenas de la coronación. Es decir, en qué medida la autoridad política civil es coronada por la autoridad religiosa, es decir, es la ciudad de Dios de San Agustín. Franco que entra bajo palio, imagen prototípica de lo que es el nacionalcatolicismo, el poder político bendecido por el poder religioso. Repito, las imágenes de la coronación y las prácticas históricas de la coronación en realidad son símbolos de lo que este texto representa, el agustinismo político, en tanto que relación, no quiero decir fusión, confusión, eso podemos discutirlo, relación entre el poder terrenal, el poder político, la autoridad política y terrenal, con la práctica, la legitimación de este poder por parte de esta confesión religiosa. Termino ya. Fíjense, aparece así una teología. Aquí la cursiva tiene doble intención. No sé si han visto que está en cursiva. Así aparece una teología política, que San Agustín había planteado como política teológica. ¿Qué distinción hay entre teología política y política teológica? Pues la distinción es importante. ¿Por qué? Pues porque cuando San Agustín plantea una política teológica es porque abre la práctica política, la teoría política, la ciencia política a algo distinto de ella misma. Y por lo tanto, la teoría política y la ciencia política no se agota en sí misma, sino que está abierta a una dimensión utópica que se plantea en la ciudad de Dios. ¿Qué es lo que sucede? Pues que la práctica histórica y la instrumentalización de la ciudad de Dios de San Agustín, es decir, todos los poderes políticos, si son listos, utilizan la religión para el poder. Fíjense, teología política. ¿Por qué? Pues porque cualquier monarca inteligente, cualquier gobernante inteligente, en realidad se da cuenta de que la legitimación religiosa le ofrece un plus que no le da la pura legitimación civil o la pura legitimación racional. Entonces, en realidad, la historia de la política es la historia de una teología política, es decir, una instrumentalización de la teología para fines políticos, es decir, para dominar, para legislar,
para gobernar, para conquistar, para colonizar, para lo que queramos. Entonces, se va a dar, repito, esa tensión que me parece importante y productiva. Es decir, no hay que confundir el agustinismo político, o al menos hay que interpretar el agustinismo político en estas dos vertientes. Una, el hecho de la instrumentalización política de la teología de San Agustín. Cualquier gobernante, si es mínimamente inteligente, instrumentaliza a los obispos, instrumentaliza a los párrocos, instrumentaliza a cualquier confesión religiosa, porque sabe que si el alcalde va a la procesión tiene mayor legitimidad que si no va a la procesión. No les tengo que poner ejemplos, sea creyente o no sea creyente. Entonces, en realidad, la historia de la ciencia política es la historia de la instrumentalización que hace la política de las confesiones religiosas. Quieran o no quieran, se dejen o no se dejen, ese es otro problema. Pero en San Agustín tenemos que distinguir lo que él plantea, y es el hecho de que la pragmática política, la ciencia política, no se agota en ella misma, sino que tiene que estar abierta a un horizonte nuevo, que es el de la Nueva Jerusalén o es el de la Ciudad de Dios. Ya para concluir, ¿en qué medida el nuevo cosmopolitismo aplicado a los actuales modelos de democracia supone una secularización del ordo amoris? Es decir, hoy en el debate político nos vamos a encontrar con propuestas cosmopolitas, teorías de un nuevo orden global, cambio climático global, un Bitcoin global, una super mega tecnología global. Esa globalización requiere un nuevo orden cosmopolita y una filosofía política cosmopolita. ¿Eso qué relación tiene con el ordo amoris de San Agustín? ¿Cómo entender la aconfesionalidad de los poderes públicos? ¿Cómo entender la laicidad? Es decir, aquí hay un debate, lo dejo para el coloquio posteriormente, pero me parece un tema muy atractivo, muy interesante, que plantea la Ciudad de Dios de San Agustín. Y por último, cómo afrontar lo que Charles Taylor llama a seculareis, es decir, el ser creyente o el aspirar y soñar con la Ciudad de Dios en una ciudad consumista, prosaica, y que entiende que la Navidad es puro consumismo, pura iluminación, y se desentiende de ese hombre interior y de ese horizonte de la Ciudad de Dios que apuntaba San Agustín. Por mi parte, no sé cómo voy de tiempo, dejo aquí la reflexión. Surgirían más cuestiones del texto. Yo les invito a que lo trabajen, a que lo lean, a que lo comenten, y a que se produzca en este momento, que creo que es la ocasión, esa fusión de horizontes, o al menos vamos a empezar a construir esa fusión de horizontes de la hermenéutica. Muchas gracias. Gracias, profesor Agustín. Pues vamos a ello con la fusión de horizontes. Abrimos el coloquio como es tradicional. En esta ocasión intentaremos tener media horita aproximadamente, quizá un poquito más para la última intervención, cuando queráis. Enrique, te estoy esperando. Yo estaba esperando también, pero si queréis, puedo intervenir. ¿Digo la palabra? Ahora. Perdón, nosotros nos íbamos conociendo, pero para que el profesor Agustín pueda dirigirse nos decimos el nombre. Bueno, sí. Me llamo Enrique Usina, soy maestro jubilado. Es que me hace gracia decirlo, claro. Bien, ha dicho usted que en un momento determinado, hacia el final de su conferencia, que un gobernante, si es inteligente, tratará de utilizar la religión como un apoyo, como una fundamentación para que su política sea mejor aceptada por el pueblo, si lo he entendido yo bien. Es posible que no lo haya entendido bien, yo lo había entendido así. Lo decía porque es que me parece que justamente caminamos hacia lo contrario en el momento actual. Seguramente, a mi juicio, es el momento de la historia en el que eso es menos así, porque la tendencia es más bien a lograr una mayor separación, incluso en muchísimos casos se pretendería total, en la relación Iglesia-Estado. Eso es pura apariencia. Pura apariencia. Lo digo porque incluso políticos de nuestro país y de nuestra comunidad autónoma muy de izquierdas, es decir, han hecho todo lo posible por acercarse a las autoridades religiosas, hacerse fotografías con autoridades religiosas, porque reconocen que si se acercan ahí tienen un plus de legitimidad que no lo tienen si no lo hacen.
Esto no quiere decir que ellos sean creyentes, pero saben que su proximidad a las confesiones religiosas, aunque ellos no lo sean, les puede proporcionar un plus, no digo de credibilidad, digo de legitimidad, que es una cuestión distinta. E incluso, es decir, yo sé exactamente que hay determinados líderes políticos españoles que están ansiosos de hacerse alguna fotografía con el Papa Francisco, que darían, no digo que el chalet, pero parte del chalet por hacerse alguna foto con el Papa Francisco. Entonces, ¿por qué, si desprecian las iglesias, si no son practicantes desde el punto de vista religioso? Es decir, ¿dónde está el interés? Pues el interés está, pues que a lo mejor el discurso sobre la Laudato Si y el cambio climático o la solidaridad cósmica y global les puede interesar, pero en realidad lo que buscan es la foto. Si no hubiera foto, se dice, bueno, un encuentro en privado para poder discutir el punto 14 de la Laudato Si sobre el papel del Estado y tal, no lo aceptarían, tendría que ser siempre con cámaras. Entonces, yo creo que hay una lectura teórica, ilustrada, que plantea política y religión como algo separado, que me parece lógico. Es decir, yo creo que el poder político tiene que legitimarse sin necesidad de acudir a las tradiciones ni las confesiones religiosas, pero que luego la práctica política es otra cosa. Es decir, cuando uno gobierna y cuando llega un barco lleno de inmigrantes y no tiene pisos, tiene que acudir a protestantes, budistas, católicos, apostólicos y del Barça para poder atender lo que está surgiendo. Entonces, tú solo no tienes recursos legales, necesitas la gracia. Entonces, por muy laico, es decir, la propia Francia laica, constitucionalmente laica, solo afronta el problema de la inmigración en Marsella y en los barrios de la periferia de París en diálogo con las sinagogas, con las comunidades musulmanas, con las comunidades católicas. Es decir, el problema que tienen los franceses es que se están dando cuenta de que si no hacen pactos con las comunidades religiosas no funciona la república. La justicia de la república laica depende de las confesiones religiosas. Y eso nadie lo puede poner en duda, pero eso se vende mal. ¿Por qué? Pues porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es la práctica de la política social. Entonces, eso es importante, bueno, al menos señalarlo. Esto, es decir, a mí no me van a nombrar asesor del presidente por decir este tipo de cuestiones, pero la realidad es más bruta y más tosca que nuestras ideologías y nuestros prejuicios. Entonces, creo que si somos, vamos a llamarlo, científicos sociales o si tenemos pretensión de verdad y queremos descubrir la verdad de los problemas, tenemos que reconocer que el déficit que tienen muchos políticos o muchos investigadores de ciencia política y ciencia social es el no saber cómo plantear este tema de la ciudad de Dios o de las confesiones religiosas o el papel de los dioses dentro de la polis. Bueno, no me enrollo porque si no hay muchas ¿Más preguntas? Quería mencionar. Bueno, en primer lugar agradecer pues, toda la conferencia y la reflexión. Yo creo que, bueno, perdón, yo me llamo Federico Ortola, es la primera vez que participo en este foro. Soy economista, me dedico a dirección de personas, entre otras cosas, también doy clases en una escuela de negocios, en fin, dedicado a formar directivos. Y la verdad es que el tema de la filosofía política y eso pues me gusta bastante. Tengo una tesis así un poco tangencial con este tema. ¿Así? Sí. Bueno, se titula, no me va a salir ahora ni el título, Ley Moral y Ley Civil en la Evangelium Vitae, en concreto en 4 puntos, que aborda un poco todo el tema de las leyes de defensa de la vida en el Estado constitucional democrático, ¿no? Desde un punto de vista racional, filosófico y desde un punto de vista también teológico, ¿no? Bueno, creo que es muy sugerente todo, pero que hay tantos campos que podríamos estar horas y horas hablando. Bueno, yo pienso que precisamente una mala interpretación de San Agustín, que precisamente me parece que hace Lutero, la cual pues en el fondo dice que el hombre pues no es libre, está sometido, exagerando un poco quizá, pero está, en fin, es pecador por naturaleza y no hay nada que hacer. Solo Dios como legislador es el que lo puede rescatar. Por lo tanto, la ley
la ley solo emana de modo arbitrario de Dios, de parte de Dios, eso que se plasma, digamos así, en el protestantismo, en el luteranismo, y va derivando a lo largo de Occidente, pues a mí me parece que son las raíces de lo que luego formará el positivismo jurídico en el siglo XIX, y creo que es una de las cosas que nos ha llevado al enredo actual, precisamente en el cual no separamos bien el plano, digámoslo así, político-religioso, que a mi modo de ver, y simplemente lo pregunto, lo hablo, yo lo veo como relativamente, yo personalmente, sencillo, o sea, muy difícil de llevar a la práctica con la mentalidad que hay en la actualidad, pero en el fondo muy sencillo, ¿no? Me parece a mí que la ciudad terrena, digamos así, las leyes, la democracia, digamos así, tienen por finalidad crear un orden, una paz social, una armonía, como decía San Agustín, en la cual pues las personas podamos libremente, digamos así, pues ejercer nuestra libertad también para ir o acercarnos a Dios, pero no es un marco simplemente procedimental como se entiende, o como entienden, o como lo quieren entender, o como lo entiende la mayoría de los políticos, o incluso de las personas que se dedican al mundo jurídico, sino esa ley o ese marco procedimental tiene un logos, una razón o una finalidad. ¿Qué logos o qué razón o qué finalidad tiene ese marco procedimental? Al menos a mi modo de ver, y creo que esta es la clave del asunto, es que la ley está ordenada al bien común, o sea, quiero decir, tiene una finalidad social, entonces tiene una ética intrínseca. ¿Qué ética intrínseca tiene? Quizá no la salvación personal de las personas, que quizá no es la finalidad, me parece a mí que no es la finalidad de la ley civil, pero sí que tiene una finalidad, que es crear ese orden, esos derechos que decía San Agustín, para que realmente las personas podamos alcanzar ese fin divino. Por ejemplo, no sé, leyes, por ejemplo, que respetan la vida, etcétera, etcétera. En fin, creo que lo explico así muy sintético, quizá un poco desordenado, un poco caótico, pero en fin, simplemente por si se puede comentar algo al respecto o alguna reflexión. Yo me estaba acordando ahora cuando hablaba usted de pues la distinción que hacemos a veces en clase entre ética mínima y ética de máximos, o entre ética civil de mínimos, o ética común y ética de máximos. Es decir, yo muchas veces cuestiono esa simplificación, esa distinción, pero en realidad creo que es muy productiva para poder hacer ver que bueno, pues hay unos mínimos comunes que suponen ese telos, pero que la ética, es decir, la ética de máximos cuenta con ese telos, cuenta con esa teleología de la razón, cuenta con esa teleología del horizonte civil, mientras que la ética de mínimos pues procura no plantearse el telos, el sentido de ese carácter histórico de la ética civil. Entonces yo creo que son, es decir, el creyente, la ciudad de Dios introduce esa pregunta por el origen y por la meta, por la creación y por la redención, y el que no es creyente, o el que no tiene la gracia de poder ser creyente, en realidad quiere hacer un análisis puramente inmanente y puramente secular, pues no puede dejar de preguntarse, aunque no tenga respuesta, por el origen de ese telos, o por ese motor primero, o por ese arranque, pero tampoco se pregunta por ese sentido. Hablará a lo mejor de esperanza, de sociedad utópica y demás, pero nosotros hablamos pues de ese orden distinto. Entonces yo me he acordado de esa distinción, que también puede ser útil en este tipo de contextos para poder ver la relación entre la justicia de la República y la utopía de la ciudad de Dios que arranca aquí. Y respecto a Lutero, es decir, ahí a mí me encanta el papel de Lutero dentro de lo que sería la historia del cristianismo, y dentro de lo que sería el luteranismo, pues la distinción entre pues, Calvino, Lutero, las distintas confesiones, porque en realidad la política contemporánea es heredera de este tipo de luchas teológicas. Entonces, cuando se quiere sustraer la reflexión sobre la democracia de esta matriz teológica, pues bueno, se queda un poco pobre. Entonces, yo creo que los alumnos no tienen derecho a conocer esta raíz teológica y explicársela para que puedan tener un marco más adecuado. Muchas gracias. Más preguntas, más horizontes.
descubrir. Yo es que la verdad es que me ha encantado, muchas felicidades, porque me ha parecido fantástico la exposición que has hecho. Lo que pasa es que como has terminado suscitando tantos temas, has abierto tantos melones, que me quedo con la sensación de que hay muchos temas de los que podríamos estar hablando toda la noche, ¿no? Y todos muy importantes. Entonces lo que me gustaría es pedirte, más que abrieras temas, que cerraras alguno que nos pudiera dar luz para interpretar la situación que estamos viviendo en España. Por ejemplo, ya has hablado de los nacionalismos, me ha gustado mucho el comentario del pueblo, que nos des alguna luz concreta que nos pueda ayudar a entender qué está pasando en el plano político, por ir al plano meso y macro, y el plano personal es la segunda pregunta. ¿A ti qué te ha dicho en el plano antropológico la obra de San Agustín, esta obra en concreto? ¿Qué te ha dicho? ¿En qué te ha ayudado en el plano personalísimo? Que nos pueda ayudar también a nosotros. Después de leer esta obra, ¿qué te llevas moralmente en el plano personal? Bueno, por empezar por la segunda, es decir, ¿qué me llevo o qué me ha aportado? Yo siempre tengo esta obra de San Agustín como una referencia fundamental, porque me ayuda a ver que esta democracia, esta política, esta ley y estos códigos no es lo único ni lo último. Entonces me dice, es decir, hay otra posibilidad, es decir, otra ciudad es posible. Entonces, siempre me gusta tener a San Agustín y tener la referencia de la ciudad de Dios, porque me da cierta esperanza respecto a lo que hay. Y entonces el horizonte de la ciudad de Dios pues no es el horizonte del agustinismo político o del nacionalcatolicismo y tal, sino que en realidad creo que una interpretación posible y plausible de San Agustín, es decir, la política actual no se agota en sí misma, ni la política de la República en la Guerra Civil, ni la política del franquismo se agotaba en sí misma, sino que en realidad tener a San Agustín a mano y tener la ciudad de Dios al lado significa decir, bueno, de lo que te digan los políticos, aplícales el principio hermenéutico de la ciudad de Dios y entonces te podrás situar mejor en el contexto político cualquiera, es decir, si es mejor o peor la democracia, no quiero decir que lo relativizarás, pero tendrás sentido de la medida de la política con la que estás. Y en segundo lugar, una pista importante que a mí se me ocurre a raíz de este texto y de los párrafos que yo he seleccionado, y al menos creo que lo dejo aquí para que lo pensemos, es el concepto de pueblo. Es decir, San Agustín inicia una tradición de filosofía política donde el pueblo hay que tomárselo en serio. Entonces, una agrupación de gentes no es un pueblo. Un grupo de millones de ciudadanos conectados con 5G no es un pueblo. Entonces, pensemos hoy que la dignidad de la democracia está vinculada a la clarificación de lo que entendemos por pueblo, que no es agrupación de gentes, que no es plebe, que no es masa, sino que tiene que ver con orden. Y cuando hablamos de pluralismo estamos introduciendo orden en la pluralidad y nos estamos preguntando qué tipo de logos, qué tipo de orden, con qué tipo de comunicación entendemos la conexión. Entonces, de la relación, por ejemplo, que puede haber entre la paz y la justicia, la relación entre lo macro, lo meso y lo micro, yo os pediría, bueno, desarrollemos o fijémonos en un concepto de la vida cotidiana y de la política cotidiana como el de pueblo y en qué medida nosotros, bueno, pues contribuimos, no contribuimos o nos sentimos parte de un pueblo y creemos que no somos simples masas y cuando pedimos a un político que se relacione con nosotros, pues pedimos que nos trate con la dignidad de ciudadanos, pero nuestro diálogo como ciudadanos en realidad exige la categoría de pueblo. Es decir, la reflexión sobre la ciudadanía exige romper con los populismos, exige romper con las masas, exige recuperar la dignidad aristocrática de la categoría de pueblo. Eso es lo que, de las dos preguntas que me has hecho, es decir, yo, la
habría más, pero lo dejo ahí para que podamos profundizar. Yo quería aprovechar, profesor Agustín, es una aclaración que te pido si es posible. El concepto de ordenada concordia de San Agustín podría tratarse hoy al siglo XXI lo que se llamaría, o llamamos o conocemos como políticamente correcto, una degeneración de la concordia, de la ordenada concordia, o no tiene nada que ver. Pregunto. Yo creo que no confundamos las cosas, es decir, el concepto de concordia, fíjense que eso es el campo semántico del corazón. Y todo el tema de la memoria y la armonía y la concordia tienen que ver con el campo semántico del corazón, y eso es muy serio, ¿vale? Lo del corazón hay que tener cuidado porque entramos. Entonces, la simple concordia con minúsculas no es a la que se refiere San Agustín. No cuestionar nada, movernos en el nivel de lo políticamente correcto, eso no es agustiniano, eso es más propio de otras tradiciones, pero la tradición de San Agustín es inquietud, es concordia, pero en el sentido de que el corazón vivo es aquel que palpita y a lo mejor tiene una arritmia. Entonces, las arritmias forman parte del corazón y por lo tanto la concordia de San Agustín quiere decir justicia en el orden y la paz no es la paz de los cementerios. Entonces, la paz no es la paz de lo políticamente correcto, sino la paz de la gestión de las diferencias, la paz de lo que podríamos llamar el respeto a los otros, pero en un horizonte común. Entonces, yo creo que el horizonte de lo políticamente correcto no se ajusta a la política agustiniana de lucha, de confesión, de militancia, de compromiso. Entonces hay mucha hipocresía en el nivel de lo políticamente correcto y San Agustín era todo menos un hipócrita. Entonces probablemente se pasara de impulsivo o de dramático, pero no sé dónde estaría hoy si se encontrara ante el nivel de lo políticamente correcto, pero estoy seguro que sería, yo me atrevo a decir, que sería un insumiso digital o un desobediente digital y diría que no quiere tener ni móvil ni conexión y que quiere estar conectado con Dios, que no hace falta tener móvil para proponer la federación. Muchas gracias, Agustín, por aceptar la invitación de estar aquí con todos nosotros. Y bueno, lamento haber llegado mucho más tarde de lo previsto, pero he intentado en sesiones anteriores llegar puntual, lo he conseguido in extremis, pero hoy ha sido posible. Bueno, pues yo quería comentar algún detalle al hilo de trasladar a temas actuales lo que ha sido perfilando en el texto, que no te he podido escuchar y mucho lo siento. Y a propósito del amor propio, el amor propio que está en estos momentos especialmente desatado, por así decirlo, en la acción social y política, principalmente política con minúscula, pero que tiene gran recorrido mediático sobre todo. Y también quería que hicieras una referencia a la justicia en un entorno como el actual, donde se percibe grandes dosis de arbitrariedad, donde hay dobles, triples, cuádruples varas de medir un mismo acontecimiento, y llega un punto en el que algunos porque atacan demasiado, otros porque se defienden muy poco o mal, y llegamos a un escenario, digamos, de incertezas, de incertidumbre en este sentido, de confusión a gran escala. Yo, en algunos foros a los que he asistido con carácter internacional, en Alemania, en Italia recientemente, he percibido una confusión como no se ha conocido nunca. Es decir, llegamos a un punto en el que la dispersión es tan grande en todos los órdenes, particularmente intelectuales. La gente lee cada vez menos, y para eso están este tipo de foros, para reforzar el valor de los grandes libros. Piensa cada vez menos, profundiza cada vez menos, y como el ambiente está pues, en un escenario, digamos, convulso, pues digamos que hay pues, una guerra sin saber muy bien cuáles son los contendientes. Pues a mi modo de ver, sería muy interesante que nos pudieras trasladar consideraciones agustinianas respecto a esa lucha interior que en el fondo presupone
todo amor a Dios, una lucha por despojarnos de todo aquello que nos ata, de todo aquello que nos esclaviza, y que has dejado encobado hace unos minutos precisamente, pues por las dependencias que tenemos hoy de todo tipo, y que no nos hacen ver con claridad ese horizonte al que tenemos que apuntar. Nos quedamos en la superficie. Pues quisiera que pudieras apuntar algo sobre ese tema. Muchas gracias. Bien. Bueno, voy con lo último al principio. Bueno, yo soy creyente y supongo que muchos de los que estáis aquí también lo seréis. Yo lo entiendo como una gracia, es decir, la presencia de Dios en nuestro debate sobre la racionalidad no es fácil. Es decir, en un contexto universitario y en un contexto científico, intentar seguir siendo creyente no es tarea fácil. Entonces, creo que es clave darnos cuenta de que formamos parte de una comunidad donde hemos sido agraciados porque Dios nos ayuda a dialogar y mantener en tensión nuestros conocimientos científicos, nuestro saber universitario, nuestra ignorancia universitaria, y por lo tanto no minusvalorar a aquellos que no tienen fe o no son creyentes o se sitúan en el nivel de la pura inmanencia, sino todo lo contrario, es decir, bueno, pues me gustaría invitarte a este vino de calidad, pero bueno, aquí lo tienes. Entonces, yo creo que esa sensación de decir, esa gracia que yo tengo, si puedo compartirla o puedo ayudarte en ello, cuenta conmigo, pero tampoco te voy a forzar. Es decir, eso es muy importante a la hora de leer a San Agustín y a la hora de entender nuestro trabajo intelectual o nuestro trabajo universitario, ¿no? Entonces, ese contexto hay que tenerlo claro, en el sentido de decir, bueno, ahora podemos hablar tranquilamente de cuestiones teológicas y cuestiones religiosas y cuestiones de fe, pero esto podríamos dejarlo y movernos en un contexto, pero reconocer que este momento de discusión sobre libros en los cuales se habla de Dios y se habla de la fe, pues también es un momento de gracia potencial que otra comunidad, que en otro contexto no se podría plantear. Entonces, no sé si os dais cuenta de que esto es un privilegio que hay que aprovechar al máximo y que en otros contextos y en otros niveles eso no se da. Has preguntado, o me planteas, el desconcierto que hay respecto al tema de la justicia. Es decir, yo creo que viendo un poco las sentencias de los tribunales y viendo las páginas de los periódicos respecto a las varas de medir, pues a uno lo único que se le ocurre decir es, Dios mío, que no tenga que ir a ningún juicio, porque nos vamos a dar cuenta de que pues por un pequeño robo o por un pequeño regalo puede estar 8 años en la cárcel, y a lo mejor gente que ha robado miles y miles de millones pues en realidad no está en la cárcel. Hay gente, es decir, lo peor que nos puede suceder es no fiarnos de la justicia y no confiar en la justicia. Entonces yo creo que deberíamos promover la confianza en la justicia, pero no solo en la justicia de los tribunales, sino empezar a promover microespacios de justicia para que esa creencia en la justicia sea posible. Y sobre todo, repito, es más importante promover espacios de confianza y trabajar en la confianza que el pensar que una ley positiva, que una normativa, que un buen abogado, que un buen pleito te va a solucionar el problema. Dense cuenta ustedes que cómo avanza progresivamente la cultura de la mediación, la filosofía de la mediación, la ética de la mediación, la necesidad ética de generar lo que llamaríamos un tercer espacio. Jean-François Six tiene un librito muy bonito, que es el padre de la mediación, de las técnicas de mediación. Él dice, mediar es generar un tercer espacio. Entonces, lo que nos falta en la vida pública es un tercer espacio en virtud del cual el uno y el otro se puedan reconocer en ese tercer espacio y generar un espacio de comunicación nuevo. Entonces, creo que hoy, desde el punto de vista
filosofía política y de la teoría de la justicia, hay que pensar la mediación, pero no como algo que le va a dar de comer a los abogados o los economistas o los psicólogos, porque si creemos que es una reivindicación profesional estamos equivocados. Es decir, yo creo que es importante promover iniciativas comunitarias que promuevan una mediación que genere confianza, porque si no, la justicia de los tribunales es una justicia lenta, costosa y al final sometida a conflicto de interpretaciones. La otra cuestión que planteabas del amor propio y el amor a Dios, una de las posibles líneas de interpretación del texto de San Agustín y del principio del texto tiene que ver con los modos de entender el amor propio. Claro, el amor propio, o sea, no he desarrollado esa línea, pero fijaos que está relacionado con lo que podríamos llamar un mínimo de autoestima. Pero precisamente San Agustín aquí no pone en cuestión ese mínimo de autoestima, sino que en realidad lo que él está denunciando es lo que llama, el Papa Francisco dice, la autorreferencialidad permanente. En castellano diríamos, el estar todo el día amándote tanto a tu propio ombligo que en realidad te crees que tú eres el fin de la humanidad. Entonces, yo creo que es importante entender una dimensión, es decir, entender el amor propio en clave de autoestima, en clave de una estima de sí sana, saludable, no desvinculada del despliegue. Es decir, entender el amor no como puro repliegue, como puro ensimismamiento. O sea, en realidad el ensimismamiento es enmimismamiento. Es decir, porque te olvidas del otro que está en ti cuando reflexionas. Entonces, la identificación del amor solo como el amor propio es olvidarte esa dimensión de ágape y centrarte fundamentalmente en el eros. Y entonces el amor tomado en serio tiene una dimensión, vamos a llamarlo erótica, fundamental, vamos a llamar autorreferencial de autoestima, pero tiene una dimensión poblativa, tiene una dimensión donativa, tiene una dimensión de donación que hoy es estructural. Es decir, ese carácter relacional, ese carácter... El hecho de que no hay autoestima si alguien no te estimó primero, soy amado, alguien me amó, luego existo. Eso es un olvido importante en el pensamiento y en la cultura contemporánea. Entonces, esa línea de amor propio también la abre San Agustín, tendríamos referencias pues, a Spinoza, en Descartes, un debate importante respecto al egoísmo racional, pero yo no quiero moverme en esa línea porque eso abriría otra reflexión. Nos queda tu última intervención. Rapidísimo. Además, la última del año. Y cerramos. Madrid es simplemente una aclaración. Sí, soy Javier Sancho, soy funcionario jubilado de la agencia tributaria. Bien, bueno, yo quisiera preguntar simplemente para ver si he entendido bien. Siempre que lo digo pasa esto. Tú quieres generar respeto. Nada más o miedo, vamos. No, yo quería preguntar a usted, a ver si he entendido bien yo lo que es el agustinismo político. Usted ha distinguido entre política teológica y teología política. Y yo creo haber entendido que el agustinismo político es hacer política teológica, es decir, una política abierta, digamos, a un mundo supraterrenal, digamos, subespecie eternitatis, como se decía, digamos, en términos clásicos. Es así. Y la política teológica sería, la teología política sería lo que hemos hablado de utilizar, digamos, la religión o las religiones para fines políticos. Bueno, la pregunta es esa, ¿he entendido bien lo que es el agustinismo político? Con independencia de dónde pongamos la cursiva y si vaya de adjetivo, es decir, lo que me interesa dejar claro es que el agustinismo político tiene muy mala prensa. Es decir, nadie hoy reivindica el agustinismo político y en las facultades de ciencia política no se estudia el agustinismo político porque en realidad San Agustín pues, hablaba de Dios, de la ciudad de Dios, era creyente, paterno y verdad, y por lo tanto pues hablamos de Groucho, hablamos de Locke o hablamos de otros. Entonces, yo quiero reivindicar el agustinismo político, pero no para mantenerlo, sino simplemente para hacer ver que la historia de nuestra cultura y de Occidente no se entendería sin el agustinismo político.
Entonces, el agustinismo político es una moneda con dos caras. Una, la instrumentalización de la religión, fundamentalmente la religión católica o de las confesiones que proceden de la matriz católica, es decir, la instrumentalización de esas confesiones por parte de los poderes políticos, monarquías, repúblicas, en cualquiera de las formas que tengan. De tal forma que, si estudiamos a los reyes católicos, nos vamos a dar cuenta de que probablemente tengan una recia fe castellana, Isabel o Fernando, pero también nos vamos a encontrar una utilización de la teología para fines políticos. Y eso se ve claro pues, en los reyes católicos, pero en cualquier monarquía se ve. Incluso Richelieu y las monarquías francesas se ve. Por tanto, hay una cruz del agustinismo político y es la instrumentalización que cualquier político hace de las cuestiones religiosas. Y luego hay una cara del agustinismo político, y es decir, en realidad cualquier república, modelo de democracia o teoría política no se agota históricamente en sí misma. Y si se agotara históricamente en sí misma, Auschwitz nos recuerda que hay que tener mucho cuidado con aquel que cree que la política se agota en su propia ley, en su propio sistema, porque en algún momento las víctimas, los inocentes o los últimos pueden levantar la voz de la ciudad de Dios y decir, esta no es la ciudad que buscamos. Pues muchas gracias, profesor Agustín, y aquí finalizamos con la cuarta sesión. Aprovecho personalmente para felicitaros el año y las Navidades. Muchas gracias.